Tardes. Estamos en una de las eventos para nosotros en el Centro de Investigaciones más interesantes, y es la divulgación de los resultados de las investigaciones. Esta investigación que hoy nos convoca tiene un significado muy especial para mí y creo que para la facultad. Y creo que va a ser muy necesaria conocer para la universidad ahora que se están pensando en asuntos o en temas de igualdad con la comunidad sorda en Medellín. Entonces, bueno, están con nosotros los investigadores. Ellos van a hacer una presentación frente a los resultados de la investigación, frente a cómo se hizo y lo que esa investigación significa para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Yo no escucho a Lina, dicen por ahí. ¿Será que nos está escuchando? ¿Me están Sí, sí te escuchando? escuchamos, profe. Ah, Ella bueno. sí te escuchamos. O yo por lo Eh, menos sí. entonces, la verdad es que la menos importante soy yo. Comienzan ustedes. Adelante. Muchas gracias, profe Lina, por la introducción, por el saludo. Qué grato verlos a todos y todas aquí en este encuentro del día de hoy. Agradecemos a los invitados pues, también que nos acompañan, a quienes nos quisieron hacer parte de este encuentro para hablar un poco de lo que fue este proceso de investigación. Bueno, contarles, primero compartirles quiénes estamos como investigadores dentro de la propuesta que se realizó. Está el profesor Jonathan Rendón, la profesora Lina Noreña, Sara Botero, que es egresada de la Facultad de Derecho, y yo que soy Ángela Rodríguez, que también soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. Entonces, nosotros hemos venido compartiendo la curiosidad por el derecho y por cómo debe afrontar esas barreras que encuentran las comunidades más vulnerables desde hace mucho tiempo. Como equipo de trabajo en algunos encuentros estuvimos pensando en ese tema y posteriormente llega a nosotros la necesidad de empezar a identificar cómo afrontar las barreras que tienen las diferentes comunidades con discapacidad. Justamente eso nos llevó a pensar en la comunidad sorda y en cómo la comunidad se veía relegada en muchos escenarios de justicia porque no tenía accesos acceso a la información y un acceso incluyente a esos espacios. Para nosotros era importante empezar a descubrir por qué se daban esas circunstancias en los escenarios donde se impartía justicia y donde se imparte justicia, y para nosotros fue fundamental el apoyo del Centro de Investigaciones que le dio pie a esta primera experiencia donde consideramos importante empezar a indagar qué es lo que sucede con la justicia en Medellín con relación al acompañamiento a las personas sordas. Quisimos hacerlo no solamente como una experiencia escrita, sino que consideramos muy importante preguntarle a las entidades cuál era su disposición para atender a las comunidades. Por supuesto, pues sabemos que también es importante tener en cuenta la voz de la comunidad sorda, pero consideramos muy evidente que la comunidad se iba a sentir obviamente relegada a la hora de que les preguntáramos si efectivamente la justicia los incluía, y nos íbamos a encontrar con esa respuesta que ya hemos venido escuchando en muchos otros escenarios, que nos dice no, nosotros no estamos incluidos y nosotras no estamos incluidas dentro de los escenarios de justicia de forma inclusiva. Así que fue nuestra mirada hacia las instituciones. Dijimos, no, hay que preguntar a las instituciones cuál es el cambio, cuál es la propuesta que están haciendo. Creemos que ese fue el primer paso que se ha dado en términos de pensarnos en la facultad sobre seguir ampliando espacios para la comunidad sorda. Es decir, este es un pequeño paso, más bien que un primer, es un pequeño paso que se suma a los pasos que está dando la facultad para generar y diseñar ejercicios, dinámicas y procesos formativos que incluyan a la comunidad sorda. Y por supuesto también de atención, porque nosotros como Facultad de Derecho, nosotros y nosotras, pues tenemos unos servicios también hacia la comunidad. Bueno, en ese sentido, los profesores y nosotras como egresadas decidimos
construir esta propuesta que se denomina La comunidad sorda en Medellín, un diagnóstico del acceso a la justicia frente a sus problemáticas jurídicas, buscando cómo superar barreras. Como les mencionaba, no se trata de un asunto lejano o quizá supuesto, es una realidad la existencia de barreras para la comunidad sorda, no solamente porque ya existen normas que nos han obligado a todas las entidades públicas y privadas a trabajar por la comunidad y abrir los espacios para que efectivamente haya una lengua de señas que implique una excelente comunicación de todas las entidades hacia la comunidad sorda y que permita que la comunidad sorda se comunique con ellas, sino que además pues existe también normativa internacional, propuesta jurisprudencial, es decir, las interpretaciones que hacen las cortes sobre las leyes y que nos dicen también cómo orientar esas normas para que se desarrollen en la sociedad. Y con toda esta gran cantidad de obligaciones sociales que tenemos, pues falta es la práctica de esas acciones. Normas como la Ley 324 de 1996, donde se reconoce inicialmente la lengua de señas colombiana, posteriormente la Ley 982 de 2005 y la más reciente, la Ley 2049 de 2020, que empieza a hablar de la necesidad de unificar la lengua de señas colombiana y de darle también una formalidad en muchos escenarios públicos y privados. Entonces, hay un camino que seguir desde las acciones jurídicas y para aplicar las normas, pero es importante que las entidades empiecen a generar esos espacios de manera real. Y fue esa primera pregunta que, es decir, preguntarnos cómo lo estaban haciendo, fue la primera pregunta que consideramos importante abordar, porque sabemos que esto es un inicio que consideramos puede llegar a una etapa mayor de investigación y que nos va a permitir también construir posteriormente algunas propuestas que no son solamente de un análisis sobre las barreras, sino también sobre qué podemos hacer. Bueno, les doy el paso a mis compañeros y compañeras para que les compartamos un poco cómo se dio la dinámica de la investigación. Muchas gracias, profesora Ángela. Perdón, yo interrumpo porque quisiera es que como no aparecen los nombres, como que nos presentáramos porque en la presentación vamos a quedar todos del Centro de Investigaciones. Entonces, sí me parece interesante que porque como esto queda grabado y queda en las redes, entonces creo que es importante que nos presentemos. Yo no me presenté porque pensé que aparecía mi nombre es Lina Darbe Calle. Yo soy la persona encargada del Centro de Investigaciones. Adelante, Sara. Buenas tardes, muchas gracias, profesora Lina. Como usted le indicaba, mi nombre es Sara Botero. Yo soy egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y pertenezco junto a mis compañeros pues al grupo de investigación Saber, Poder y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, en la cual pues hicimos esta investigación. Como venía explicando la profesora Ángela, nos hicimos entonces una pregunta de investigación, la cual nos planteamos un objetivo general a partir de esta y unos objetivos específicos para desarrollarlo. Nuestro objetivo general entonces consistió en hacer un diagnóstico sobre las problemáticas jurídicas y el acceso efectivo a la justicia de la comunidad sorda en Medellín. Para dar respuesta a este objetivo general, nos planteamos los siguientes objetivos específicos. El primero de ellos fue estudiar los principales problemas jurídicos por los cuales la comunidad sorda de Medellín buscaba el acceso a la justicia. Segundo, también fue identificar los principales obstáculos que impidían a la comunidad sorda de Medellín tener un acceso efectivo a la justicia. Y a partir de esto podríamos hacer un análisis sobre las rutas de atención implementadas en Medellín en las entidades públicas para el acceso a la justicia de las personas sordas y verificar la eficacia de estas rutas de atención en la ciudad de Medellín frente a los asuntos jurídicos por los que la comunidad sorda buscaba acompañamiento jurídico. Y también observar si estas rutas de atención implementadas en Medellín para las personas sordas superaban de forma efectiva las barreras que se presentaban para buscar el acceso a la administración de justicia. Para entonces desarrollar esta investigación, nuestro diseño metodológico fue a partir del paradigma cualitativo. El enfoque de nuestra investigación fue entonces el enfoque de investigación sociojurídico,
que busca pues mirar la eficacia de las normas y la aplicación de estas dentro de los contextos y la sociedad. Como lo decía entonces la profesora Ángela, pues nuestra investigación fue documental, y documental en dos partes porque utilizamos diferentes instrumentos. Entre ellas fueron las fichas de análisis de documentos como documentos académicos, textos académicos, normativa y datos, y lo otro fue la implementación de un derecho de petición a partir de unas preguntas que se hicieron a las instituciones para mirar si efectivamente ellos garantizaban el acceso a la justicia de las personas sordas. Y con estos instrumentos y con esta información obtenida por estos textos y este derecho de petición, ya realizábamos como una triangulación de los datos para los resultados que obtuvimos en la investigación. Alrededor entonces se hicieron 250 derechos de petición dirigido a todos los juzgados de Medellín, entre juzgados penales, administrativos, laborales, civiles, de familia, y también a los órganos administrativos de la rama de la Administración de Justicia en Medellín. Entonces fue el Consejo Superior de la Judicatura en Antioquia, también el Consejo Superior de la Judicatura, también a la Escuela Lara Bonilla, entre todas estas, para tener como una información de cómo los juzgados están administrando la justicia en favor de la población sorda. El derecho de petición entonces que se elevó a estos organismos fue, la primera pregunta que se les realizó fue que indicaran si existía una ruta de atención implementada en la entidad para el acceso a la justicia de las personas sordas y cuáles eran los ajustes razonables que utilizaban en esta. De ser la respuesta negativa, es decir, si no contaban con una ruta implementada, informar si se encontraban en desarrollo de la misma o si dentro del o si estaba el desarrollo dentro del plan de acción de la institución. También se consultó que se informara si la institución contaba con intérprete de lengua de señas colombiana y qué tipo de función ejercía dentro de la entidad. Se informara también si los juzgados y las instituciones a las cuales presentamos el derecho de petición contaban con un modelo de lengua de señas y cultura de lengua de señas colombiana y qué tipo de función ejercía la persona que hacía el modelo dentro de la institución. Y por último, nos informaran las estadísticas de atención a personas sordas y en caso positivo de que tuvieran esas estadísticas, nos dieran esta información para los efectos académicos y de la investigación para mirar cuáles eran esos principales problemas jurídicos por los cuales la comunidad sorda consultaba o accedía a la administración de justicia. Con este diseño metodológico entonces logramos unos resultados muy interesantes y desde los principales referentes ya el profesor Jonathan les hará como la explicación de lo que encontramos. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Rendón. Yo soy asesor del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Derecho. Hago parte del grupo de estudios en discapacidad junto con mis compañeras. Y bueno, vamos entonces a hablar de los resultados que arrojó esta investigación, pero vamos primero, antes de enunciar estos resultados, los resultados como más relevantes, es importante también que antes, como para contextualizarnos, tengamos en cuenta cuáles fueron esos referentes normativos nacionales e internacionales que tuvimos presentes a la hora de la investigación, a la hora de recopilar estos resultados que obtuvimos. Es necesario hacer esto porque, atendiendo a que esta investigación tuvo como un espíritu explorador, de alguna manera mirar estos referentes nos ayuda a contextualizar y entender un poco mejor los resultados arrojados, y en esta medida los va a ayudar también a ustedes a contextualizar esos resultados. La idea no es ahondar en las normas, sino enunciarlas simplemente, ¿cierto? Entonces, tuvimos como referente la Ley 982 de 2005, que es una norma que busca establecer que las personas con discapacidad sean tratadas en condiciones de igualdad de oportunidades, especialmente las personas sordas y las sordociegas. Hay una situación particular de esta norma
y es que incluso en uno de sus artículos dice que el Estado debe garantizar y proveer la ayuda de intérprete y guías de intérpretes idóneos para que sean un medio a través del cual las personas sordas y sordociegas puedan acceder a todos los servicios como ciudadanos. Entonces ahí vamos viendo hacia dónde, hacia qué apuntan los resultados de esta investigación. Otro referente indiscutible fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque busca promover precisamente y asegurar los derechos humanos de las personas con discapacidad. También tuvimos presente las reglas de Brasilia, porque en ellas se establecen esas condiciones necesarias para garantizar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad, en este caso de las personas sordas, al sistema de justicia, ¿cierto? Y estas reglas también establecen el deber de garantizarles los recursos a estas personas, a las personas en condición de vulnerabilidad, que les permitan el acceso a la administración de justicia. También tuvimos presente la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que se orienta precisamente con la Convención y busca garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, el derecho a la administración de justicia. Tuvimos también a la mano la guía de atención a las personas con discapacidad en el acceso a la justicia. Muy particular de esta guía es que aborda conceptos, aborda retos y aborda recomendaciones frente a la comunicación y el trato que se debe tener con las personas con discapacidad. Sin embargo, en esta guía no observamos que se enunciaran políticas efectivamente materializadas. Por último, también tuvimos como referente principal el protocolo de atención inclusiva en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, que también está redactado en el mismo sentido de la guía, de la que estamos hablando ahora, y tampoco evidencia resultados fácticos de la implementación de acciones para el acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad. En este caso, pues, especialmente de los sordos. Entonces, como ven, en Colombia existen normas encaminadas a garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia de las personas sordas, como lo decía ahora la profe Ángela. Sin embargo, el interrogante que surgió en esta investigación fue sobre qué tan eficaces son estas normas, ¿cierto? Y este interrogante surge precisamente por los resultados que se obtuvieron, ¿cierto? Entonces, dentro de los resultados vimos cómo los operadores de justicia en Medellín no proporcionan el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana o algún otro sistema de comunicación para las personas sordas. Hay que tener en cuenta que en Colombia solamente hay un auxiliar de la justicia que desempeña las funciones de intérprete y ni siquiera se encuentra en Medellín, está ubicado en otra ciudad, está ubicado en Florencia. Otro de los resultados que nos arrojó esta investigación es que los operadores de justicia no conocen la oferta que se encuentra vigente de auxiliares de la justicia que sirven como intérpretes en lengua de señas colombiana. Vimos también que no se han desarrollado convenios con entidades reconocidas por el Instituto Nacional para Sordos que trabajen con y para la comunidad sorda. También observamos que los operadores de justicia no saben lo que es un modelo de lengua y cultura o cuál es el trabajo de un intérprete sordo. También resultó que los operadores de justicia desconocen la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación, hablando del centro de relevo y el servicio de interpretación en línea CIEL. Otro resultado importante es que se evidenció que hay una desconexión entre las funciones administrativas y operativas de la rama judicial, ¿cierto? En razón en que hay guías, hay protocolos para la atención a las personas con discapacidad que buscan precisamente garantizar ese acceso a la justicia, pero realmente no han sido implementadas. Los juzgados realmente ni siquiera las están aplicando. ¿Y esto por qué surge también? Porque no se han adelantado los respectivos ajustes razonables para que estas personas puedan tener ese acceso. También pudimos enterarnos sobre la oferta académica que hace la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de formación en discapacidad auditiva y cultura de la comunidad sorda, a la que los operadores de justicia no han accedido. Es muy particular que esta escuela ofrece este curso, este servicio de formación
pero los operadores no acuden a ellos. Y también vimos que los operadores de justicia carecen de estadísticas respecto a la atención de personas sordas. No hay forma de estudiar patrones sobre los conflictos por los cuales la población sorda acude a la administración de justicia, precisamente porque no se manejan estas estadísticas. Entonces, si observan los resultados arrojados por esta investigación, lo que se puede ver en estos resultados es que impulsan más la necesidad de seguir investigando, de ahondar en esas necesidades sociojurídicas de la comunidad sorda, porque aquí lo que se ve, o por lo menos dentro de los resultados arrojados en esta investigación, se ve que todavía hay una invisibilización bastante grande, y en esa medida se hace necesario brindar como esas herramientas que les permitan acceder a la justicia, por lo menos que les permitan conocer lo que es el derecho de acceder a la administración de justicia. Y en esa medida parte de este proyecto de investigación y el resultado al que apuntamos es como brindar esas herramientas. Y por eso precisamente uno de los resultados fue, uno de los productos, perdón, de esta investigación es el video sobre derecho de petición. Sobre ese video les va a hablar la profesora Lina. Bueno, buenas tardes para todos y todos. Darles también las gracias, además de la profe Linarbe, que siempre nos ha apoyado tanto en la investigación, al profe Gabriel Gómez y al intérprete del consultorio jurídico, la profe Chalen Medina, que hoy nos acompaña para estar presente con nosotros, dando a conocer los resultados de nuestra investigación. Como les acaba de contar el profe Jonathan, frente al difícil panorama y a los resultados que arrojaron todas estas peticiones que se hicieron a la rama judicial, a los diferentes jueces de todas las jurisdicciones del área penal, administrativo, laboral y civil, nosotros nos preguntamos, y también recuerdo como en una reunión con la profe Lina Adarve, ella nos decía, bueno, sí, pero y entonces ese panorama está muy difícil, es un diagnóstico que es visible y que con la investigación lo hacemos más visible, pero entonces, ¿qué? Nosotros desde que iniciamos nuestra investigación siempre tuvimos como el norte de ese trabajo con la comunidad sorda. De, bueno, vamos a hacer un diagnóstico, pero también queremos que se les deje a ellos un producto, porque cuando estábamos dialogando con los diferentes colectivos que han trabajado con este tipo de comunidades, ellos nos decían, es que es una comunidad que ha sido víctima, pero además cada vez que se inician investigaciones se vuelven a victimizar, porque es muy bonito saber qué es lo que ocurre desde el derecho, desde la parte jurídica, el por qué no hay acceso a este tipo de comunidades para la administración de justicia, pero entonces nunca se les deja un producto. Como no se les deja ese producto, entonces nosotros pensamos en la posibilidad de romper con esas barreras, que es como el último nombre que tiene nuestro trabajo de investigación. Y bueno, ¿qué hacemos para que estas estadísticas o este panorama tan difícil que nosotros observamos a través del diagnóstico, pues cambie? ¿Cómo aportamos un granito de arena para que las personas de la comunidad puedan acceder de una mejor manera a la administración de justicia? Entonces pensamos en una herramienta jurídica. Es un derecho, las peticiones son un derecho que están consagrados en el artículo 23 de la Constitución, y nos pensamos entonces cómo hacer para entregarles un material a la comunidad sorda para que pueda acceder a la administración de justicia sin intermedio de un abogado. Entonces lo primero que nos planteamos es, bueno, ¿y el lenguaje qué? Porque recuerden que nosotros los abogados tenemos unos lenguajes muy técnicos, unos lenguajes que en vez de acercar a la comunidad, en muchas oportunidades los vamos alejando. Entonces eso fue lo primero que hicimos para empezar a plantearnos cómo hacer el producto que hoy les vamos a entregar. Entonces empezamos a hacer un guión
sobre el derecho de petición, sobre cuáles son las normas constitucionales que consagran este derecho, pero lo más importante es cómo darles a entender a la comunidad sorda que es un derecho de ellos, que ellos pueden acudir a la Administración de Justicia a través de una solicitud, una petición respetuosa, y que la Administración de Justicia está en el deber de darles una respuesta. Entonces, lo que hicimos fue hacer varias preguntas en ese guión frente a qué es el derecho de petición, dónde está consagrado, cuáles son los tipos de derechos de petición que consagra la normativa colombiana, a través de documentos, a través de una consulta, a través del reconocimiento de los derechos, de las quejas, y cómo explicarle a la comunidad sorda en qué consiste cada uno de estos derechos. También nos dimos a la tarea de poder en ese guión dar a conocer ante qué personas se pueden presentar estas peticiones, cuánto tiempo tienen las entidades, la Administración de Justicia, para responder las peticiones que se le hacen, y tuvimos en cuenta allí los cambios que hay recientemente con la Ley 1755 del 2015, con el decreto 491 del año 2020, que como todos conocemos, pues modifica algunos términos del derecho de petición por el estado de emergencia decretado por el COVID-19. Después entonces de que pudimos construir entre todos los investigadores el guión, lo que hicimos fue contactar a una entidad para poder hacer un producto visual, un producto, una herramienta que la diéramos a conocer a toda la comunidad. Entonces, en principio pensamos en una cartilla, en algo escrito, en un documento, pero más adelante vimos que una de las mayores enseñanzas que nos dejó la pandemia son las herramientas digitales. Y con las herramientas digitales podemos llegar a cualquier parte del mundo y podemos presentar lo que queremos ante cualquier persona. Entonces dijimos, no, tiene que hacerse a través de un video que sea asistido por el lenguaje de señas, donde podamos tener un contenido visual, además, donde haya también voz, para que no solamente las personas de la comunidad sorda puedan acudir a él, sino también toda la comunidad. Creemos que esta herramienta no solamente es para la comunidad sorda, sino que cualquier persona que no conozca qué es un derecho de petición, que quiera aprender a hacer un derecho de petición, que quiera acceder a la Administración de Justicia, lo puede hacer a través del producto que a continuación les vamos a presentar. Entonces, mi compañero Jonathan me va a hacer el favor de presentarnos entonces el producto para que lo podamos observar, y una vez observemos el producto, entonces ya haríamos unas conclusiones finales y estaríamos entonces prestos a las preguntas que nos quieran realizar. ¿Lo están viendo? Sí. El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia nos dice que cualquier persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a entidades e instituciones públicas y privadas y a obtener una pronta respuesta. ¿Qué se puede pedir? La prestación de un servicio. Ejemplo: la alcaldía va a realizar un evento y una persona sorda quiere participar. Solicita que cuenten con intérprete para que pueda asistir. El plazo para obtener una respuesta es de 30 días hábiles. Solicitud para que se realicen arreglos en lugares que son de uso comunitario. Ejemplo: un árbol está dañando el alumbrado, lo cual es bastante peligroso.
Se le pide a la alcaldía que atienda y resuelva la situación. El plazo para obtener una respuesta es de 30 días hábiles. Solicitar que una entidad cumpla con sus obligaciones. Ejemplo: una persona se enferma, va al médico y le recetan unos medicamentos. Los medicamentos no son aprobados en la EPS. Puede presentar una petición. Plazo de respuesta, 30 días hábiles. Exigir el cumplimiento de un derecho. Ejemplo: una persona sorda ingresa a estudiar a un colegio o a una universidad privada y la institución no contrata al intérprete para las clases. Puede exigirlo a través de una petición. Plazo de respuesta, 30 días hábiles. Presentar una queja. Ejemplo: una persona va a EPM a solicitar información y la atienden mal. Puede presentar una queja por mal servicio. Plazo de respuesta, 30 días hábiles. Solicitud de documentos. Ejemplo: si me acerco al hospital porque requiero que me entreguen mi historia clínica y esto me es negado, puedo presentar una petición para que me la entreguen. Plazo de respuesta, 20 días hábiles. Información sobre nuestros derechos. Ejemplo: una persona con discapacidad quiere saber cómo recibir los subsidios que otorga el gobierno a esta población. Para esto, puede presentar una petición solicitando la información. Plazo de respuesta, 20 días hábiles. Hacer una o varias preguntas a una entidad sobre las actividades que realiza internamente. Plazo de respuesta, 35 días hábiles. Es importante aclarar que los plazos mencionados corresponden a plazos extendidos por el Decreto 491 del año 2020 por la emergencia sanitaria. Cuando se acabe la emergencia sanitaria, se volverán a aplicar los plazos de acuerdo a la Ley 1755 del año 2015. Para peticiones en general, el plazo es de 15 días hábiles. Para peticiones de documentos e información, el plazo es de 10 días hábiles. Otras peticiones mediante las cuales se debe elevar la consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo, el plazo es de 30 días hábiles. ¿Qué pasa si no contestan? Puede exigir sus derechos acudiendo a la Defensoría del Pueblo o a la Personería o a la Procuraduría o cualquier consultorio jurídico de alguna universidad pública o privada. Allí le ayudarán a lograr la respuesta a la petición presentada. ¿Quién puede presentar la petición? Cualquier persona puede presentar la petición, verbalmente o por escrito, o en el caso de la comunidad sorda, mediante un video en lengua de señas. Quien presenta la petición no necesita de un abogado. La persona decide cómo presentarla. Es muy importante y necesario que quede una constancia de la petición presentada. Esa constancia dependerá del formato en que usted entregue la petición. Si se presenta por escrito, saque una copia, que la entidad firme esa copia y guárdela. Si es por correo electrónico, no borre el correo enviado, guárdelo. ¿Ante quién se presenta la petición? Recuerde que puede ser a cualquier institución o entidad, pública o privada. ¿Cómo se realiza la petición? Si bien no es obligatorio, sí se recomienda que la petición sea presentada por escrito y que quede constancia de recibido. Si usted no cuenta con apoyo para escribirla, puede hacer un video en lengua de señas y enviarlo a la entidad por correo electrónico. Los elementos que debe contener la petición, ya sea presentada por escrito o en video, son los siguientes: nombre de la institución o entidad a la cual se hace la petición, nombres y apellidos de la persona que hace la petición, número de documento de identidad de la persona que hace la petición, dirección o lugar de residencia de la persona que hace la petición, correo electrónico, celular o teléfono fijo. Informar que es una persona sorda y que requiere servicio de interpretación. Narración de los hechos.
Allí debe contar la historia de lo sucedido y el porqué de la petición. Luego se explica lo que se quiere pedir o solicitar. Debe incluir la firma de la persona que hace la petición. Finalmente, el nombre de la entidad, dirección, correo, teléfono fijo o celular de la entidad. Bueno, como les estamos manifestando, este es entonces el producto que quisimos dejar para la comunidad sorda, para toda la comunidad en general. Como les decía, reitero, es útil para todas las personas que quieran tener una aproximación a lo que es un derecho de petición, a poder tener un contacto o una herramienta jurídica para acceder a la administración de justicia. También de los resultados de esta investigación nos quedan muchos retos. Como ustedes pudieron observar, son muchos los obstáculos que existen para que se pueda acceder a la administración de justicia, específicamente de la comunidad sorda. Si bien hay protocolos, esos protocolos no se conocen ni siquiera por los empleados o los servidores públicos, que son la cara visible de la administración de justicia. Cuando una persona va a un juzgado a preguntar por X o Y asunto, inclusive el más mínimo, y es una persona con discapacidad, no se tiene implementación del protocolo, no se conoce qué hacer con este tipo de atención a las personas, y precisamente entonces uno de esos retos para nosotros es continuar con los trabajos de investigación, pero sobre todo dejando unos productos que puedan eliminar esas barreras y aportar un granito. Ustedes se preguntarán entonces cuando en el video decimos qué pasa si la autoridad no responde ese derecho de petición, porque ponemos que es importante que puedan acudir a las instituciones, Defensoría Pública, Procuraduría, Personería, Consultorio Jurídico. Es porque lo que sigue desde lo del derecho sería una acción de tutela. Pero nosotros pensamos, bueno, estamos tratando de que todos puedan acceder a la administración de justicia. Nosotros le decimos a la comunidad sorda, bueno, les queda la acción de tutela, pero si no saben presentar una acción de tutela, si no saben construir una acción de tutela, entonces tienen que ir a contratar los servicios de un abogado o cualquier persona que les redacte la acción de tutela. Por eso en principio quisimos pues que ellos pudieran acudir a una entidad sin ánimo de lucro que pueda redactar la acción de tutela, pero como les decía, nuestro reto es poder hacer otro producto donde podamos a través de un video o de una herramienta tecnológica también enseñarles a la comunidad y en general a todas las personas cómo se hace una acción de tutela. Entonces retos tenemos muchos. Otro de los retos que nos estábamos preguntando cuando concluimos la investigación, bueno, ¿qué pasa con toda la información que recibimos de las diferentes entidades como respuesta al derecho de petición? Creemos que es necesario construir un artículo porque es necesario que se visibilice. Es necesario que tengamos o que todas las personas de la comunidad jurídica sean más conscientes de esos obstáculos. Porque en muchas ocasiones, bueno, estamos en uno u otro lugar donde hay afluencia de abogados y todos dicen, sí, es que hay muchos obstáculos, es difícil acceder a la administración de justicia incluso para un abogado cuando uno va y se encuentra con los funcionarios que no son tan amables, que ellos mismos se dan o se adjudican un código diferente, una ley diferente. Entonces, ¿qué pasa con todo este tipo de situaciones? Necesitamos visibilizarlo. Entonces, otro reto para nosotros también es continuar con un artículo donde nosotros podamos visibilizar a través de todas las respuestas que nos da la comunidad jurídica de lo que pasa, de todas estas barreras, y podamos proponer
mejores instrumentos de acceso a la administración de justicia. Damos entonces por terminado acá nuestra presentación de la investigación. Damos entonces apertura a las preguntas que ustedes puedan tener y nuevamente les agradecemos la presencia a todos. Bueno, la verdad, lo que acabamos de ver me parece que es una de las divulgaciones, a mi juicio, más emocionantes que yo he tenido. Me explico. Y es que con tan poquitos recursos se lograron hacer tantas cosas. Digo recursos económicos, porque afortunadamente para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se tienen unos grandes profesores como ustedes tres. Y como la presencia de Sara en ese trabajo y ese trabajo denodado que se hace desde el Departamento de Prácticas. Creo que este trabajo de ustedes permite que la Facultad de Derecho tenga una manifestación más de nuestro compromiso con la sociedad, de uno pensar en la inclusión como una herramienta indispensable en una sociedad colombiana, en una sociedad como la nuestra, atravesada por todas las imposibilidades que tienen no solamente las personas sordoseñantes, sino también las que no tienen esas dificultades en la administración de justicia. La verdad, yo no tengo palabras de agradecimiento. No tengo suficientes palabras de agradecimiento para ustedes por haber hecho este trabajo. Y obviamente están abiertas las puertas del Centro de Investigaciones, de la Facultad de Derecho, obviamente, de la cual ustedes hacen parte, y del Centro de Investigaciones, y de mi presencia o no, no dependerá que se lleve a cabo más proyectos de este trabajo. Sí, Linara, efectivamente quedan muchos retos, pero creo que con este video y con este trabajo, por lo menos empezamos a abrir esas fronteras, a, a, a solventar esas barreras. Entonces, no, yo quedo muy emocionada porque me parece que con tan poquitos recursos económicos se lograron tantas cosas y eso es muy propio de una universidad pública. No sé si Gabriel, que está aquí, Sandra Eliana o alguien más quiere hacer una pregunta o una anotación. Sandra Eliana pues es la coordinadora del grupo de investigación al cual este proyecto está adscrito, y Gabriel Ignacio pues fue el profesor acompañante para los requisitos y para muchas otras cosas para que ustedes estén presentes. No sé si alguien quiere intervenir. Gabriel, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Me uno pues a esa expresión de felicitación a todo el equipo. Me complace y me conmueve mucho ya ver el resultado final de la investigación. Tuve oportunidad de estar en algunas reuniones con ustedes y al ver ya el resultado final, de verdad que muestra pues todo, no solamente el potencial hacia el futuro, sino el impacto que generan productos como el que ustedes mostraron. Y además de eso, el ejercicio que hicieron con los derechos de petición, pues muestra un acumulado de conocimiento que descorre velos y nos muestra muchas rutas. Entonces, de verdad que muchas felicitaciones y muchas gracias por el trabajo que hicieron. Creo que quedan muchas tareas obviamente pendientes, no solamente para la universidad, para ustedes como equipo, sino para la sociedad y la institucionalidad colombiana. Yo les preguntaría qué sigue, cómo van a continuar, y los animaría a que ojalá continuaran ese trabajo que me parece tan valioso. Yo sé que son muchas tareas y hay que hacerlo poco a poco, pero con muestras como las que ustedes nos presentaron hoy, pues yo creo que da esperanzas pues en la posibilidad de construir una sociedad más democrática, más incluyente. Bueno, yo sugiero las preguntas las respondemos para darle la oportunidad a los otros si aparecen más preguntas. John Gutiérrez, adelante, tiene la palabra. Gracias, buenas tardes. ¿Me ven, cierto? ¿Me escuchan?
Sí, Me ofrezco excusas por el ruido que pueda filtrarse. Estoy en plena calle en Montería. Viajé a prestar un servicio acá. Entonces, pero este es el momento, no puede ser otro. Primero, felicitarlos. Esa es una muy buena radiografía, una excelente radiografía. Es más, yo lo llamaría como que lo escanearon. No sé cuál es el término, pero cuando cogen a una persona y la meten por allá en una máquina que le ven no solo los huecos, los huesos, sino otras partes de su cuerpo, está muy bien hecho el trabajo. Lo segundo es decirles que quiero estar con ustedes allí algún día, por favor, me invitan. Yo quiero ir a contarles otras cosas que yo evidencio todos los días, porque recorro el país entero y en estos momentos, por ejemplo, estoy en Montería, les mencioné, y hay un caso en el que uno puede, no, pues no estoy revelando información, no estoy siendo imprudente, pero llego a un caso donde uno, sin ser abogado, porque no lo soy, se da cuenta que en 4 años de investigación lo único que hay ahí es nulidades, porque se han presentado todas esas fallas que el sistema, que el Estado no ha corregido para garantizarle a las personas sordas la comunicación dentro de los procesos. Y tengo 2 preguntas que seguro no voy a tener la respuesta hoy, pues por el tiempo, pero sí quiero dejarlas ahí pendientes. La primera es, yo estoy leyendo aquí el numeral 25 del artículo 1 de la ley 982. Y aquí dice, intérprete para sordos, personas con amplios conocimientos de lengua de señas colombiana que puede realizar interpretación simultánea del español hablado en la lengua de señas y viceversa. También son intérpretes para sordos aquellas personas que realicen la interpretación simultánea del castellano hablado a otras formas de comunicación de la población sorda distintas a la lengua de señas y viceversa. ¿Por qué hice el énfasis en el hablado? Porque yo no lo tengo, posiblemente ustedes sí, y agradecería inmensamente que me dieran ese soporte legal del intérprete sordo, porque lo que yo interpreto de la norma y acepto que no soy abogado, solo estudié algunos años de derecho, lo que yo interpreto de la ley 982, de la 324, del decreto 2369 de 1997, es que el intérprete es oyente. Entonces no encuentro el soporte legal del intérprete sordo. Esa primera. Y segunda, más cortica, es ¿cómo será el examen? O cómo es que, también ahí tengo una duda grandísima, yo no sé si es el Consejo Sesional de la Judicatura o el Consejo Superior de la Judicatura quienes vinculan, reciben, tampoco sé el término, a los auxiliares de la justicia, ¿cierto? Entonces, yo quiero ser auxiliar de la justicia y soy intérprete, entonces yo voy. ¿Qué papelería le llevo yo? ¿Qué documento le llevo yo a esa entidad para demostrarles que soy un intérprete jurídico de lengua de señas? ¿O es que allá, y lo digo con todo respeto, suena un poquito imprudente, pero no quiero ser jamás irrespetuoso, o es que allá reciben a cualquier intérprete? Es decir, usted ha sido intérprete religioso, académico toda la vida y me sirve como intérprete jurídico, o es que aquí usted tiene que cumplir unas competencias para ser intérprete jurídico. Entonces, ¿cómo es que los nombran? ¿Cómo es que los reciben? Eso es, muchas gracias por la atención. Felicitaciones nuevamente. bueno, no, muchas gracias a usted. Bueno, esas son las ventajas, como lo decía en su momento la profesora Lina Noreña, de que estemos haciendo este tipo de actividades, también este tipo de actividades virtuales. Creemos que de la pandemia eso es de las pocas cosas que se resaltan. La profesora Sanderliana Cataño también quisiera intervenir. Sí, buenas tardes para todos. Me uno a esas felicitaciones y realmente a esa emoción que también siento de conocer estos resultados y la alegría además de que ustedes
hagan parte de este grupo de investigación Saber, Poder y Derecho y de que podamos continuar desde esa línea que se creó en este grupo de investigación, seguir trabajando en este tema de la discapacidad y de la inclusión. Yo tengo pues unas preguntas, si de pronto a partir de los resultados que obtuvieron en la investigación o a partir de lo que a partir de las discusiones que se realizan en el grupo de estudio, ¿cuáles deberían ser esos ajustes razonables y esos apoyos, no solo a partir del tema de los intérpretes, sino si ustedes han detectado otro tipo de ajustes razonables y de apoyos que puedan hacer efectivo ese acceso a la justicia de la población sorda? Y que destacaran o que señalaran pues, cuál es el papel que juega en todo esto también, o que juegan los consultorios jurídicos de nuestras universidades. Me gustaría de pronto que nos hablaran un poco al respecto y me uno a lo que señala Gabriel de conocer un poquito si ya tienen ideas de con qué van a seguir luego en esta investigación, y también un poco en relación con lo que señaló Ángela al principio de que no acudieron propiamente a la comunidad sorda, pero atendiendo a ese principio tan importante de que nada sobre nosotros y nosotros, si han pensado en algo, en una segunda parte de esta investigación donde involucren también directamente a esta comunidad. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Está Claudia Fernanda Trujillo, que con la mano levantada. Adelante, Claudia. Sí, gracias. No sé si me escuchan. Sí, muy bien. Sí, Sí. perfecto. Ok, bueno, antes que nada, también, como han dicho mis compañeros, unirme a las felicitaciones. La verdad es un trabajo, como bien comentaron, que visibiliza las fallas que desempeño como Estado. No sé si lo notaron, yo soy mexicana, estoy de intercambio aquí en Colombia y bueno, yo en México soy intérprete en formación de la lengua de señas mexicana. Un dato importante que creo que no se escuché, que fue, bueno, del apegar también, apegarnos como a la Convención Interamericana para la eliminación de las barreras de las personas con discapacidad. Creo que no lo escuché y bueno, eso también pienso que es un factor muy importante porque en México se está trabajando el apegarnos a esta convención para tratar, bueno, no tratar, para garantizar el término adecuado hacia las personas con discapacidad, que eso también es un factor muy importante para eliminar como quien dice, la discriminación, ¿no? Porque a lo mejor se ha escuchado que es, no sé, a lo mejor el lenguaje de señas que se escuchó mucho, si sabemos, nosotros estamos inmersos en este tema, que sabemos que es lengua de señas. A lo mejor también el término de las personas sordas que dicen sordomudos, que también sabemos nosotros que no es el término correcto. Y bueno, también pienso que es un factor importante que las autoridades impartidoras de justicia, bueno, justicia y administrativa, que también sepan cuál es el término correcto hacia las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, uniéndome también a la pregunta que hizo, me parece que fue John, anteriormente, que sabemos que no cualquiera puede interpretar, que sabemos que no, que se sepa señas. Voy a poner al intérprete, por ejemplo, en el caso que decían en el ejemplo, a un intérprete a lo mejor de una iglesia cristiana, ahí interprete un juicio oral. Entonces, Claudia, te quedaste tildada. Si interesadas. Claudia, Claudia, adelante. Termina la pregunta. Sí, se te perdió la última escuché ya? parte de lo de la iglesia cristiana. Ibas en la iglesia cristiana. ¿Ya se me escucha bien? Ya, mejor. ¿Ya? Ok, Sí. perfecto. Gracias. Bueno, en el ejemplo que ponía John, que si un intérprete que tal cual interpreta en una iglesia cristiana no puede interpretar, estamos de acuerdo, en un juicio oral. Entonces, en pregunta general, aquí en Colombia existe una institución, una escuela
alguna asociación donde una persona que esté interesada en aprender lengua de señas que pueda asistir? Y como segunda pregunta, aquí en Colombia les entregan un certificado o que ustedes están avalados para interpretar, porque en México no existe un certificado que a mí me avale como intérprete. Si bien son cursos tras cursos y la comunidad sola te tiene que distinguir si no eres un intérprete capaz de interpretar. Entonces, esa es una pregunta que la verdad me da curiosidad y quisiera saber. Bueno, muchas gracias, Claudia, y bienvenida por estos lados. Bueno, no sé si hay algunas manos adelante o comenzamos a responder las preguntas, Ángela, Lina y el profe. ¿No? Si Entonces quieres, comencemos a adelante. responder la pregunta, sí. Profe Lina, adelante, que va a ser quien responda la pregunta del profe Gabriel. Bueno, gracias, profe Ángela. Entonces, voy a tratar de responder la pregunta del profe Gabriel y de la profe Sandra. Como les decía, nosotros 4, finalizada pues la investigación, conversamos en que obviamente queremos continuar con el proceso de investigación. Tenemos muchos insumos documentales. Entonces lo que vamos a hacer es, o queremos más bien hacer, es presentar al centro de investigación una segunda etapa. Tenemos entendido que lo podemos hacer por 3 etapas. Una segunda etapa, el artículo, escribir un artículo para hacer visible todos estos resultados que arrojan los derechos de petición, y una tercera etapa frente a una herramienta que tiene que ver con la acción de tutela. Creemos necesario iniciar con herramientas jurídicas básicas de acceso a la protección de derechos fundamentales, y creemos que los más básicos con los que podemos iniciar para entregar estos elementos a las comunidades son la derecho de petición, que ya lo hicimos, y la acción de tutela. Esos serían pues como nuestros retos que sabemos que contamos con el apoyo del centro de investigación, y pues ya lo habíamos conversado con la profe Lina frente a las etapas. Ella en alguna oportunidad nos abrió estas posibilidades, y pues nosotros siempre hicimos esa primera etapa de investigación teniendo en cuenta las otras 2. Entonces ese sería pues como nuestro paso a seguir. Creo que ahí le contesto al profe Gabriel y a la profe Sandra una parte de su pregunta. Lo otro, respecto a los ajustes razonables y apoyos que pudimos detectar, o que más bien hemos venido detectando, profe Sandra, y para todas las personas que nos acompañan, nosotros lo hemos hecho hace aproximadamente 1 año y medio. Creo que Ángela lleva más tiempo trabajando en el tema, pero nosotros como equipo, más o menos 1 año y medio, nos conocimos y nos juntamos por amor, por gusto, por pasión, porque nos gusta, nos interesa el tema, y hemos estado trabajando en la conformación del grupo de estudio, que fue como el primer paso, y de ahí con todo el trabajo que hemos venido haciendo en el consultorio jurídico. Yo creo que ahí te voy a responder ya como lo último, porque de ese trabajo que hemos hecho, que ya es más práctico, que es lo que nos permite el consultorio jurídico, ya mirar la teoría, pero llegar a la práctica, es el trabajo en el consultorio jurídico. Y ese trabajo en el consultorio jurídico lo hemos venido realizando a través del grupo de estudio, pero también a través de los diferentes consultorios jurídicos que hay. En el departamento de prácticas tenemos un consultorio jurídico 2 y consultorio jurídico 3 y 4. Allí hay grupos que tienen temáticas de discapacidad, y estos grupos lo que estamos haciendo es una apuesta por trabajar con la comunidad. Entonces allí hemos atendido personas en situación de discapacidad, pero no solamente personas de la comunidad sorda, sino también personas con discapacidad física, con discapacidad cognitiva, con discapacidad mental. ¿Cuál es la ayuda que nosotros hacemos allí? Nosotros, en primer lugar, consultorio 2, que es el PAD, el programa de discapacidad del consultorio jurídico. Ellos hicieron un protocolo de atención a la comunidad con discapacidad, porque creemos que ese es el inicio de un ajuste razonable en un consultorio jurídico, porque no podemos atender personas con discapacidades y tener protocolos sin conocer qué es una discapacidad.
Lo segundo es un proyecto de formación en todos los grupos. Iniciamos con unos pilotos donde queremos y tratamos de formarnos en Ley 1996, en los decretos, en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Hemos asistido los profesores, en primer lugar asesores, a diferentes cursos que ha dado el Ministerio de Justicia y allí nos hemos certificado, pero además también hemos contado con el apoyo de la Facultad de Derecho, en la que allí hemos dado, diseñamos un curso, un diplomado de Ley 1996, donde certificamos a profesores y estudiantes. Entonces, ese también creemos que es un gran aporte, porque primero nosotros tenemos que conocer del tema para poder brindar una mejor atención a las personas con cualquier discapacidad. Después de allí, profes y compañeros, lo que hacemos es atender casos en todas las jurisdicciones, laboral, penal, civil, público, de personas con discapacidad. La persona llega con una necesidad, requiere ir a la jurisdicción y nosotros en el consultorio jurídico, con los estudiantes del consultorio jurídico, a través de la práctica, atendemos sus necesidades, detectamos problemas jurídicos y tratamos de ayudarlos a resolver el problema jurídico. Los acompañamos ante la jurisdicción, los acompañamos haciendo derechos de petición, acciones de tutela, vamos a audiencias. Y de allí entonces que podamos determinar que hay muchos ajustes razonables que se requiere para poder acceder a la administración de justicia. No es solamente un derecho de petición, no es solamente aprender a hacer una acción de tutela, es poder determinar que a la administración de justicia ha dejado relegado el tema de la discapacidad, que necesitamos ajustes logísticos. Nosotros vamos a audiencias donde ni siquiera una persona en situación, en situaciones, digamos, los abogados. Un ejemplo para que todos me entiendan. Yo soy una abogada, todos los días voy a audiencias del sistema penal y ni siquiera tengo una silla cómoda para ejercer la defensa. Ni siquiera tengo un micrófono donde se pueda escuchar mi voz porque los micrófonos están malos. En las salas de audiencia ni siquiera hay video para poder proyectarse en las audiencias. Estamos trabajando en casa, los operadores judiciales, con nuestras propias herramientas, nuestro propio internet, nuestro propio computador. Entonces nos citan a las personas, digamos, una persona privada de la libertad, una persona que tiene un proceso penal, que está en libertad, lo citan a una audiencia virtual, pero esa persona tiene que tener computador, esa persona tiene que tener internet, esa persona tiene que tener acceso. Llega el juez y le pregunta, señora defensora, ¿dónde está su cliente? No, es que él no tiene internet, es que él es una persona de estrato de recursos muy bajos. Señora defensora, usted tiene que garantizar que esté en la audiencia, entonces mire cómo lo va a conectar. Mire, mándelo para un café internet o mire de dónde va a hacer la conexión. Entonces desde ahí empezamos mal y el ejemplo se los estoy dando de personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces pensémonos en qué pasa o en qué pasaba en la presencialidad cuando ni siquiera tenemos unas sillas cómodas para personas con discapacidades físicas. Cuando el lugar donde se hacen las audiencias no es apto, ni siquiera hay baños. Nosotros los defensores públicos no tenemos baños en el Palacio de Justicia, nos toca ir a que alguien nos preste un baño público, ¿cierto? Entonces, desde ahí vamos detectando todos esos ajustes que se requieren desde lo logístico, pero entonces vamos a los profesionales. En mi tesis de maestría trabajé las personas con discapacidad mental y sus derechos en la medida de aseguramiento. Allí me pude dar cuenta que hay un vacío enorme en la legislación penal. No hay una norma que consagre derechos a favor de las personas con discapacidad, cualquier discapacidad. Hay una medida de aseguramiento y como se dice, esa no se la niega a nadie. Y entonces están mandando para estaciones de policía porque ya ni siquiera centro carcelario porque no reciben. A estaciones de policía, personas en situación de discapacidad, inimputabilidades, trastornos mentales, esquizofrenia y otros tipos de enfermedades, privados de la libertad con personas que no tienen ningún tipo de problemas, donde no solamente se les está violentando el derecho a la salud de estas personas, sino también se está poniendo en riesgo a la población carcelaria. Entonces, una realidad abrumadora frente a todo lo que pasa. Eso, profe, pues como para darte algunos ejemplos, tenemos mucho trabajo.
mucho trabajo. El consultorio jurídico, vamos a la tercera pregunta de la profe Sandra, ¿cómo hacemos para involucrar y acercarnos a la comunidad con discapacidad? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo en el consultorio jurídico? Estamos atendiendo a la población con discapacidad a través de los protocolos y las rutas, pero de este trabajo piloto que hemos venido realizando, específicamente en este semestre, hicimos una evaluación asesores y estudiantes del grupo de transversalidad de discapacidad y la conclusión es, debemos acercarnos a la comunidad, debemos invitar a la comunidad con diferentes discapacidades, no solamente la comunidad sorda, sino con todas las discapacidades para que vengan al consultorio jurídico, ellos y sus familias, para que trabajemos con ellos. Entonces yo creo que este ya es un segundo paso que va a dar el consultorio jurídico para poder trabajar con la comunidad de una manera más cercana, porque hay algunos grupos que trabajan con comunidades, la de rugby, de personas con discapacidad, se está trabajando en consultorio 1, en consultorio 2 han venido trabajando con otro tipo de población, pero nos hace falta más trabajo con ellos, profe, porque claro, nosotros tenemos que conocer también de propia mano qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos opinan frente a los ajustes que requerimos. Nosotros en este trabajo de investigación, en un principio, la propuesta era trabajar con las diferentes asociaciones de personas con discapacidad, con los sordos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? La pandemia dificultó mucho la situación del trabajo de campo. Entonces dijimos, bueno, si vamos a cumplir con los objetivos que nos hemos programado, hagamos este producto que sea en mejora de eliminar esas barreras y con posterioridad hacemos un trabajo práctico de campo donde nos podamos acercar a los colectivos y ya empezar a detectar cuáles son esas opiniones que ellos tienen. Entonces creería yo, profe, que para el artículo podríamos empezar a trabajar con este grupo de personas que pues ya no hay tanta restricción porque ya se están levantando todas las restricciones del COVID, entonces podríamos iniciar ese trabajo. No sé, profe, si de pronto tienes pues como algo que te haya resultado de mi intervención o si ya podemos darle la palabra a la profe Ángela. No, me queda muy claro. Muchísimas gracias. Y veo que hay trabajo, pero bastante por hacer. Mucho, lo que necesitamos es más ayuda, profe, más profes comprometidos por acá. Y yo quiero Ángela. agregar, Sandra, que es que hay otra ventaja en este consultorio, y es que algunos profesores, yo creo que Ángela y Jonathan van a hablar de ello, los profesores también se han venido capacitando en lengua de señas, por ejemplo. Entonces, yo no sé si en los demás consultorios de la ciudad o del país se tiene esa preocupación. El hecho es que en la Universidad de Antioquia pues ya comenzamos con la preocupación y el consultorio se había adelantado en esas capacitaciones. Entonces, quería como agregar eso. No sé quién sigue, si Ángela o el profesor Jonathan. Profe Jonathan, bueno, Pues vamos a ver si me acuerdo. Pero más o menos lo que quería era como aportar un poco la respuesta a la respuesta para el profesor Gabriel Ignacio, cuando él hablaba de qué se seguía. Esta investigación fue una investigación de exploración, ¿cierto? Y miren los resultados que arrojó la investigación. Hay algo que se verifica aquí y es que es importante empezar a hacer trabajos de educación jurídica con las personas con discapacidad y en este caso especialmente con la comunidad sorda, porque precisamente parte de esa invisibilización en la que ellos se encuentran es esa falencia como en esos conocimientos, por lo menos básicos sobre el derecho, ¿cierto? Y en esa medida que se sigue, pensar como también que esos proyectos de investigación tengan como resultado esos impactos a la hora de que ellos reconozcan cuál es como ese ambiente jurídico en el que se puedan desenvolver. Incluso en algún momento nosotros pensamos cuando nos reunimos, los 4 primeritos que fuimos, Ángel, la profe Lina, conmigo y se me olvidó el otro profesor, pensamos en Mauricio. principio un diccionario en lengua de señas
Después, como que aterrizamos un poquito para que no fuese como tan pesado, entonces un glosario en lengua de señas, un glosario jurídico. Pero el caso es que todo esto que era lo que nos estaba informando, que lo que hay que hacer es empezar a concientizar a la población sorda de que hay unos derechos que ellos desconocen y que es importante que los empiecen a conocer para que los puedan ejercer. Y en esa medida, como yéndonos también con parte de la pregunta que hacía la profe Sandra, y en esa medida es como vamos a vincular nosotros a la comunidad sorda, ¿cierto? En esa medida, buscando la creación de herramientas que les permitan a ellos acceder o conocer esos derechos que les corresponde, buscando crear esas herramientas que vamos a tener ese contacto con la población sorda. Tenía otra cosa y se me olvidó, qué pena, yo me olvidé ahí. Pero usted bueno, está muy joven, pues, para que se le olvide. A mí, eso que sea yo. que Lina se extendió mucho. Había que escribir entonces, ¿no? Lina se extendió un poquito, pero había que explicar todos esos asuntos. Ya es culpa de Lina, pues la Sí, falta ya de es culpa de memoria. Lina, como No, la falta de hacer memoria es ejercicios, culpa de conmemorar Lina. esa memoria, yo. No, es adelante, Ángela. Muchas gracias, profe. Bueno, yo tengo la misión de contestar las preguntas que nos compartieron también Claudia y yo, pues agradecerles. John es el único intérprete oficial con el que cuenta la Fiscalía, porque él ha sido de años completos en ese trabajo y es intérprete reconocido en Colombia y Claudia, pues agradecemos mucho también su participación como intérprete visitante. Bueno, no, pues en general, con relación a las preguntas que hacen, que son preguntas directas con cómo conceptos que queremos empezar a manejar van a entenderse para la sociedad y para los abogados y abogadas. Preguntaba John exactamente por el intérprete sordo, o también como se le ha venido conociendo como el modelo lingüístico de lengua de señas colombiana. ¿Qué sucede con este carácter, este personaje, no es la forma correcta, con este sujeto que debe acompañar realmente los escenarios de interpretación de la comunidad sorda? En Colombia no todos hablan una buena lengua de señas colombiana, es necesario las personas sordas, algunas ni siquiera tienen lengua de señas, es necesario contar con una persona de su comunidad que haga un traspaso que les permita hacer una mejor relación con el idioma y la lengua de señas. Entonces es necesario contar con una persona de su cultura y con una persona que tiene experiencia como docente en lengua de señas, es decir, que sabe cómo transmitir su idioma y por supuesto puede colaborarle a la persona sorda con poca lengua de señas, con una lengua de señas muy básica para transmitir una idea más clara en lengua de señas colombiana. Este personaje específicamente está escrito es en el decreto 1421 del 2017. Ese es el decreto de educación inclusiva. No lo tenemos específicamente en otras normas, como lo mencionaba John. ¿Y nosotros qué hicimos con esta investigación? Le preguntamos a la comunidad jurídica, a los jueces y demás, si conocían este sujeto, si sabían quién era. Muchos ni siquiera lo saben. Y lo que nos da cuenta también de qué tanto saben de la cultura y comunidad sorda, y la importancia de contar con esta persona dentro de su espacio. También hay una nueva norma que es la ley 2049 de 2020, es la que está organizando el Consejo sobre Lengua de Señas Colombiana, y la ley pues 982 de 2005. Esas dos normas hablan de que la lengua de señas colombiana es una lengua autóctona de los sujetos que la viven, es decir, de las personas sordas. Y esa lengua de señas y la comunidad sorda son sujetos de especial protección constitucional porque son patrimonio cultural. En ese sentido, nosotros conectamos esa información y decimos, como patrimonio cultural, es necesario que un intérprete sordo acompañe los procesos. Tanto así que el sistema educativo ya le da ese nombre de modelo lingüístico.
Entonces, para nosotros consideramos pues importante empezar a indagar sobre la ley en esos términos, preguntarle a las entidades sobre ese sujeto, sobre todo para empezar a generar precedente de su conocimiento sobre ella y posibilitar empezar a exigir dentro de las organizaciones, no solamente el intérprete, sino también el intérprete sordo. Pero pues es un camino largo aún. Hay que nombrarlo, es lo que sabemos hasta el momento. Con relación a la pregunta que también hace John sobre cómo es auxiliar de la justicia, nosotros cuando preguntamos también indagamos si los auxiliares de justicia, había algún auxiliar de justicia que hablara lengua de señas colombiana. La respuesta fue que no, pero sí nos dieron a conocer el acuerdo 10448 de 2015, donde se estableció que un intérprete para la lengua de señas colombiana como auxiliar de justicia, es decir, como una persona que el juez, una persona experta que el juez llama para que colabore en un proceso, sea conocido, ese auxiliar sea un intérprete. Debe tener mínimo 3 años de experiencia con la comunidad sorda y miren lo importante, dice, o ser nativo del idioma. Entonces ya empezamos a ver la referencia a la posibilidad de un intérprete sordo, porque nativo implica nacer sordo para poder ser nativo de la lengua de señas. Y asimismo plantea que debe tener una certificación de una entidad colombiana. Y ahí voy con la pregunta de Claudia, que es ASANSO en Medellín, el INSOR en términos nacionales y FENASCOL en términos nacionales. Entidades reconocidas no solamente por las personas oyentes, que obviamente es lo menos importante, sino por las comunidades sordas con relación a quienes pueden hacer esa transferencia de saberes del español a la lengua de señas y la lengua de señas al español. ¿Nos falta mucho? Sí. Esperamos que con la organización del Consejo Nacional de Lengua de Señas Colombiana, con esta ley del 2021, pues haya más claridades de cómo se va a dar esa mirada. Y sobre todo con la creación de los programas de pregrado de lengua de señas, que inclusive yo creo que en este momento está en uno de ellos, debería ser profesor, no estudiante, pero para justamente el título está allí, en la Universidad del Bosque y aquí en Medellín en el ITM. Pues ahí va en el proceso y creemos pues nosotros que esa indagación nos ha dado es como para que este próximo encuentro que estamos entre pocos lo hagamos es con todos los jueces de Colombia para contarles qué les falta y que la Universidad de Antioquia tiene conocimientos y dudas también, pero con intención de construir conjuntamente. Sí, especialmente que seguimos siendo incómodos frente a la administración de justicia, sea para sordos o no sordos, porque cuando Lina Noreña contaba las vicisitudes del sistema penal, yo ya pensaba que siquiera que yo ya no litigo, porque eso eso es desgastante y ahí es donde más miserias uno puede encontrar. No sé si hay alguna otra anotación, alguna otra pregunta. Me faltó un pequeño detalle, profe, excúseme, Sí, tranquila. sobre Tranquila. Claudia, que hizo el comentario sobre la convención Sí. para la eliminación de la discriminación con las personas con discapacidad, la Convención Interamericana. Nosotros efectivamente la aplicamos en Colombia y tienes razón, no la mencionamos como un ejercicio para dejar claras las barreras en lo que estamos mencionando, pero sí la tuvimos en cuenta, sobre todo porque en Colombia también existe una ley que es la ley 1752 de 2015, que transformó la discriminación contra las personas sordas o contra una persona con discapacidad como delito. Sabemos que la comunidad sorda es una comunidad que se reconoce a sí misma como una comunidad, no como personas con discapacidad, o sea, no todos se sienten en esa condición de discapacidad, pero no hemos podido acompañarlos de una manera diferente, entonces como hay barreras aún, la discapacidad, que es un ejercicio social, o sea, la sociedad es la discapacitante, no la persona, pues las personas se siguen encontrando con la barrera. Y si se encuentran con la barrera, implica que tienen discapacidad, no porque tienen discapacidad ellos, sino porque la barrera existe y no se ha podido romper. Entonces, en ese sentido, reconocemos a la comunidad sorda aún dentro del concepto de discapacidad. En ese sentido también, esa norma implica que cuando hay una vulneración específica, ya se incluye un delito y se paga, obviamente, la pena que corresponde por el delito, es decir, un tiempo puede ser en prisión, y pues se me excusan las palabras tan básicas sobre el derecho penal, es inclusive para algunos y que quizá no hablamos tanto de derecho aquí sobre el tema, y también una multa por ese incumplimiento de ignorar, de discriminar
a la persona con discapacidad y a la comunidad sorda dentro de ese concepto de discapacidad. Ahora sí, me excusan. Sí, no, de todas maneras, esa sí sería la última ratio, o sea, ojalá que no se tuviera que acudir al derecho penal para que otros reconozcan la inclusión y la igualdad. John entonces quiere hacer una anotación, sí le pedimos el favor que sea concreto y bueno, para poder terminar como el evento. No sé si John, sí, John. Sí, señora, muy concreto es, yo quiero que nos reunamos, ¿cierto? Yo quiero que nos reunamos porque cuando hablamos de ser nativo, están hablando de los codas, o sea, y hay que ser oyente, porque el coda es oyente. Y cuando digo coda, es el hijo oyente de padres sordos, ¿cierto? Porque él crece bilingüe. Entonces estamos hablando de ese bilingüismo, pero no sordo, pero lo discutimos, lo hablamos, lo analizamos, de eso se trata, estamos construyendo, ¿cierto? Y todo en aras de que se respete el debido proceso para las personas sordas. Bueno, y frente al intérprete sordo también nos reunimos y lo discutimos porque la sentencia C983 de 2002, que fue la que declaró inexequible el término por escrito del artículo 1504, habla de que la exteriorización de la voluntad, del pensamiento y los sentimientos debe ser clara, inteligible e inequívoca. Y yo tengo que exteriorizar esa voluntad de manera autónoma. No es que yo soy un sordo semilingüe, analfabeta funcional o analfabeta total, y otra persona por ser sorda, entonces me lee mis gestos e interpreta lo que yo creo que voy a decir y le digo al intérprete y el intérprete le dice al juez, porque a mi juicio, con absoluto respeto, a Ángela sabe que yo la adoro y a todos lo respeto profundamente, no soy abogado, pero ahí eso se convierte en un teléfono roto para mí. Pero nos reunimos y lo hablamos, investigamos todo siempre en favor de las personas sordas. Muchas gracias por la atención. Gracias, John, a usted. De todas maneras, John resalta una situación que el profesor Gabriel, pero ya terminamos, nos pudiera, y es la interpretación, ¿cierto? Las anotaciones que hace John son unas lecturas, pues, obvia, como él dice, no es abogado, son unas interpretaciones hermenéuticas muy literales. Yo creo que como todo el derecho es de interpretación, y ahí habría que hacer unas interpretaciones como más sistemáticas que realmente es difícil de resolver entre los abogados. Cada uno de los abogados podemos tener una interpretación distinta, pero no, yo creo que no solamente en este tema, sino en muchos temas que nos convocan en el derecho, las interpretaciones deben ser menos literales y deben ser hermenéuticamente hablando sistemáticas. Pero bueno, esa es otra discusión. Bueno, no, terminamos entonces el evento, les agradecemos mucho. Estamos en la facultad, estamos abiertos a lo que siga adelante. Creemos que este primer paso, ya habíamos dado una anterior, la profesora Ángela con Sandra, con otra profesora, pero creo que este frente es el más tangible frente a eso de ir derribando las barreras. Muchas gracias y una feliz fin de semana.